Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Quiero compartirles un texto bíblico que está en Hechos 16, 25. Yo creo que ya muchos lo conocen, ya muchos lo conocemos, pero ¿qué puede representar este texto en nuestra vida? ¿De qué manera puede hablarnos? ¿Cómo podemos interpretar este texto en nuestra vida? Bueno, primeramente, antes de empezar a leer, darle lectura a este texto, quiero hablarle de esto. Hay prisiones que nosotros no conocemos que estamos en ellas, pero hoy te quiero hablar de esto. ¿Cómo podemos identificar que estamos en una prisión? Mire, nosotros somos cristianos, buscamos de Dios en la oración, buscamos de Dios en la adoración, en la alabanza, pero hay algo en un momento dado que no nos permite alabar, que no nos permite adorar, que no nos permite orar. Aunque nos postremos, aunque hablemos la canción, aunque adoremos en la alabanza, aunque adoremos en júbilo, hay algo que no sentimos, hay algo que no nos permite sentir llegar a la presencia de Dios. Pero bueno, ¿por qué dices esto si se supone que el enemigo no tiene ni parte ni suerte? Bueno, déjame decirte que hay cosas en nuestra vida que nosotros no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Hay cosas que hemos visto, hay cosas que hemos oído, hay cosas que hemos hablado, que hemos hecho, que eso es un camino, es una grieta para que la serpiente o el enemigo entre a nuestra vida. Dando la autoridad, por más pequeña que sea la grieta, el enemigo entra. ¿Cuáles son estas grietas? Bueno, se las acabo de mencionar, en lo que hemos visto, lo que hemos hablado, lo que hemos sentido, lo que hemos hecho en secreto, inclusive pensando que el Señor no está ahí. El enemigo lo ha usado como un camino para llegar a cumplir su acto en nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos dado esa autoridad. Es importante ponerse a cuentas con Dios. Y tomar en cuenta que cuando usted esté orando y quiera ponerse a cuentas con el Señor y no pueda sentir o se le haga difícil, usted tome en cuenta que es una prisión de la que usted necesita salir. Cuando usted esté adorando y no sienta la presencia de Dios, no se dé por vencido, no se dé por vencida, querido hermano, querida hermana. Siga adorando. Cuando usted esté alabando en júbilo y no sienta gozo, sienta una incomodidad, aleluya. Siente una incomodidad en querer apartarse de ese lugar de encuentro, quiera estar postrado y sienta que quiera levantarse, esté adorando y sienta que quiera callarse y apartarse. Ese es el enemigo. Al enemigo todas estas cosas le incomodan, y cuando nosotros abrimos estas puertas, estas brechas, él entra por ahí y es más fácil someternos. ¿De qué manera? De la manera en la que nosotros, queriendo adorar, no vamos a poder adorar, queriendo orar no vamos a poder orar, queriendo buscar al Señor de madrugada no vamos a poder hacerlo, queriendo ayunar no vamos a poder ayunar. Y muchas veces podemos pensar que las cosas no están mal y que no hay ningún problema porque te postras pero no oras. Te guardas, pero te guardas por una ley terrenal en la que te dice, tal vez en la iglesia o en el lugar en el que estés, o ayuna hasta mediodía, o ayuna hasta no sé, 2, 3 de la tarde. Y sí, el cuerpo se somete, pero no pasa nada. Y es porque y es por estas cosas que nosotros pensamos que andamos bien, y pensamos que vamos caminando bien, y pensamos que todo está bien. Muchas veces te postras, no dices ni una sola palabra, pero piensas, el Señor conoce mi corazón y mi mente. De esa manera crees que le hablas, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros confesemos, que perseveremos en ese propósito. De esa manera solamente podemos salir de esa prisión. Y no nos hemos dado cuenta que estamos en esas prisiones. Te piden que ores por alguien y oras obligado. Te piden, se te acerca alguien y hermano, pastor, profeta, no sé, puede orar por mí, y tú no sientes ese anhelo de querer orar. Aguas con las prisiones, porque puede haber personas que estemos dentro del ministerio, que estemos en una prisión y no sepamos que estamos en una prisión. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos. Necesitamos ver nuestro alrededor e interpretar con la escritura qué es lo que está pasando. Mire, querido hermano, quiero leerle Hechos 16, 25. Estos hombres, Pablo y Silas, perseveraron. Dice en la escritura que ellos iban caminando, ellos iban avanzando. No lo dice como tal, pero por los hechos dice que iban de gloria en gloria. Dice que iban expulsando y sanando.
Y llega un momento en el que ellos son encarcelados por hacer ilícitos, cosas que no estaban permitidas en ese entonces, en esa región. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Hechos 16:25 dice así, le voy a dar lectura a la escritura. En el nombre de Jesús, dice: pero así a la medianoche, Pablo y Silas oraban. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, hacía la medianoche. ¿Cuántas veces se ha levantado usted a orar en la medianoche? ¿Cuántas veces se ha levantado a orar, a adorar en la medianoche? Es difícil, ¿verdad? Hay una prisión. Dice, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos le escuchaban. Pero así en la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y que cantaban himnos a Dios y que los presos le escuchaban. Mire, hay cosas en las que nosotros no solamente es decir tengo que someter, sino tenemos que ser libres. ¿Y cómo podemos ser libres? A través de la adoración y de la oración. Aquí dice en la escritura, yo lo puedo entender así de esta manera. Ojalá Dios le dé más revelación a usted y pueda entenderlo. Dice, pero así a medianoche, que hubo un sometimiento. ¿Qué pasó? Dice que sometieron la carne con el espíritu. No tomaron en cuenta que estaban injustamente, no tomaron en cuenta el lugar en el que estaban, porque dice en la escritura un verso más atrás que dice, le voy a dar lectura al 24, el cual recibido de este mandato los metió al calabozo más adentro. No tomaron en cuenta que estaban en un lugar, en un calabozo más adentro, que estaban en un lugar en donde no deberían estar, porque ellos tenían un objetivo. Pero, ¿de qué manera podemos salir de esas prisiones? Mire, aquí en la escritura, en el verso 25, dice que, pero así a medianoche, habla de someternos, habla de disciplinarnos, habla de perseverar. Cuando usted no quiera levantarse a medianoche, levántese. Cuando usted no quiera orar o sienta que ya está orando, que ya oró mucho, usted levántese. Cuando usted sienta que ya escuchó, que ya adoró, que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya leyó lo que tenía que leer, usted siga leyendo. Esa incomodidad que usted siente es el sometimiento, es el mismo enemigo moviéndolo, usándolo, queriendo que usted no persevere en la búsqueda de Dios. Y es importante que cuando usted sienta esta desesperación, sienta esta ansiedad, usted siga en la adoración, siga en la oración. Que cuando no quiera levantarse, levántese. Los días que no le toque ayuno, usted ayune. Es importante ayunar, es importante encerrarse uno, pero en la presencia de Dios, para poder salir de esta prisión. Dice en el texto 25, le voy a dar lectura, pero así a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos le escuchaban. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Aleluya, dice, y sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Dice que los cimientos, cuando usted ora y canta himnos a Dios, adora al Señor, no solamente se abren puertas, sino que los cimientos de esa cárcel en la que usted o yo podríamos estar son sacudidos y es derrumbado. No se abre una puerta, porque si se abre una puerta, esa misma puerta que se abrió puede cerrarse. Se sacudieron los cimientos, dice, de tal manera que yo me imagino que se derrumbó esa prisión, que hubo cosas que quedaron inservibles, ya no aptas para seguir aprisionando gente, aprisionando personas. Dice más abajo, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay liberación en la oración, en el ayuno, en el sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. La palabra en Santiago 4:7 también nos habla que debemos someternos, que debemos buscar de Dios y que debemos ser perseverantes. Aún sintiendo esto, de esa manera podemos salir de estas prisiones. Son prisiones en las que no sabemos que estamos, pero hay síntomas que revelan que estamos ahí. El Señor nos revela en sueños, el Señor nos revela a través de su Espíritu, a través de la palabra que pueda soltar una persona que está viviendo en libertad y que el Espíritu lo está usando para hacerle notar a usted que necesita salir de esa prisión.
No es que usted o solamente usted pueda estar en esa prisión, sino que habemos muchos que estamos ahí y no nos hemos dado cuenta, pero hasta que el Espíritu llega y nos revela a través de su palabra, es cuando nosotros necesitamos empezar a hacer algo una vez que ya sabemos en dónde estamos y de dónde necesitamos salir. Dios le bendiga, querido hermano. Espero que le sirva y sea de bendición esta palabra para usted. Adore al Señor. Busque en la oración, sea perseverante, aún sintiendo lo que siente, póstrese, aún sintiendo lo que siente, levántese y someta la carne y sométase a Dios. Adore y busque al Señor en la adoración, aún incluso cuando usted piense y sepa, es que no está pasando nada, es que no siento nada, es que todo sigue igual, usted necesita salir de esa prisión. Ese es su abogado, ese es su amparo, es esa palabra, es esa oración, es ese sometimiento. Dios le bendiga porque nosotros tenemos algo poderoso y es a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, querido hermano, que pase muy bonita noche y que la paz de Cristo sea con usted y con todo su hogar.